Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema buenísimo. De esos que te dejan con la intriga, te hacen sonreír y sobre todo, te dan mucho material para comentar y debatir. Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas que más pasiones ha desatado en el mundo de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a sumergirnos en una historia llena de rumores, especulaciones y sobre todo mucha química. Y la verdad es que el tema de hoy va a dejar boquiabiertos a más de uno, porque vamos a desentrañar un regalo muy especial que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman, y no es un ramo de flores cualquiera. Estamos hablando de redoble de tambores una nueva habitación secreta. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué se esconde detrás de esta curiosa revelación? Pues precisamente eso es lo que vamos a descubrir juntos. Vamos a analizar cada detalle, a profundizar en los rumores que han circulado, a ver si podemos encontrar alguna pista que nos revele la verdad, o al menos, nos dé un poco más de contexto. Así que preparaos para el chisme, la especulación, y el análisis exhaustivo. Va a estar buenísimo. Y antes de que empecemos, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, no os olvidéis de suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este rinconcito, os mantenemos al día con todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, los famosos, los rumores, las noticias y por supuesto mucho drama. Así que suscríbanse ya, que nos vamos de aventura. Bien, ahora sí arrancamos. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo se supo de este regalo tan peculiar? Pues la verdad es que la información, como suele ocurrir en estos casos, vino a través de diferentes fuentes y rumores que circularon en redes sociales y medios de comunicación turcos. Es importante recordar que, como en todo el mundo de los famosos, hay que tomarse las cosas con pinzas. No todo lo que se dice es verdad, y muchas veces se magnifican las cosas. Pero bueno, la chispa del rumor se encendió y como el fuego, empezó a extenderse. Según las especulaciones, Demet Özdemir, en el momento álgido de su relación con Can Yaman, habría decidido hacerle un regalo muy especial, una habitación secreta. Y no una habitación secreta cualquiera, sino una que supuestamente habría sido diseñada y construida especialmente para él con gustos, detalles y todo lo que pudiera hacerle feliz. La idea, de por sí, es bastante cinematográfica, ¿no creen? Una especie de declaración de amor en forma de espacio personal, un refugio a medida, un santuario construido con cariño y dedicación. Ahora bien, ¿dónde estaba esta habitación? ¿En qué contexto? Pues se dice que esta habitación estaba ubicada en la casa de Demet. Y ojo, porque esto añade un extra de misterio. ¿Qué tipo de relación tenían para que ella le construyera una habitación secreta en su propia casa? Era un espacio para la intimidad, para el juego, para, quién sabe. Imagínense las posibilidades, una zona de escape, un escondite romántico, un lugar donde el mundo exterior quedaba excluido, y donde solo existían ellos dos. Obviamente no hay pruebas concretas ni fotos que confirmen la existencia de esta habitación secreta. Es importante aclarar eso. Como dije, estamos trabajando con rumores, con especulaciones y con la imaginación, que en este caso, es muy fértil. Pero como os digo, los rumores se alimentan de detalles, de especulaciones, y de la imaginación de los fans. Y la verdad es que la idea es muy atractiva. ¿Quién no se imagina una habitación secreta en su casa? ¿Y quién no se imagina que su ídolo, como Can Yaman, tuviera una? Es algo que evoca misterio, exclusividad y, ¿por qué no, un poco de fantasía? Pero, ¿qué tipo de habitación secreta podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela. Podríamos pensar en un estudio de grabación, un espacio para videojuegos, una sala de cine privada, un lugar para la meditación y el relax. Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto también podríamos pensar en un lugar más íntimo. Es decir, un espacio donde la pareja pudiera pasar tiempo a solas, lejos de miradas indiscretas, un santuario de su amor, un refugio de su pasión. La verdad, me gusta mucho la idea. Ahora detengámonos un momento a analizar las posibles funcionalidades de esta enigmática habitación. Imaginemos que Demet, conociendo la pasión de Can por los videojuegos, decide crearle un paraíso gamer. Un espacio insonorizado, equipado con la última tecnología, con consolas, ordenadores de alta gama, y una pantalla gigante para sumergirse en el mundo virtual.
O quizás un estudio de grabación donde Khan pudiera dar rienda suelta a su faceta musical, si es que la tiene, o simplemente un lugar donde pudiera escuchar su música favorita a todo volumen sin molestar a nadie. Por otro lado, la idea de una sala de cine privada también resulta muy atractiva. Un espacio oscuro y acogedor con cómodos sofás, una pantalla gigante y un sistema de sonido envolvente, donde pudieran disfrutar de sus películas favoritas, abrazados y lejos de las cámaras y los paparazzi. Y por qué no un lugar dedicado a la relajación, un santuario para escapar del estrés de la fama, con una bañera de hidromasaje, una sauna, y un rincón de lectura con una chimenea crepitante. Pero como ya hemos comentado, también existe la posibilidad de que la habitación tuviera un uso más personal. Un lugar donde la pareja pudiera disfrutar de su intimidad, lejos de las presiones y los focos. Un espacio diseñado para el amor, para la complicidad y para el encuentro. Un refugio donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Esta idea sin duda añade un toque de misterio y romanticismo a la historia. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta ¿por qué? ¿Por qué Demet Özdemir le haría un regalo tan personal y significativo a Can Yaman? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Pero podemos barajar algunas posibilidades. Una de ellas es que simplemente se quisieran mucho. Que durante el rodaje de Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo. Y que en medio de ese enamoramiento, ella quisiera demostrarle su afecto y su amor con un regalo único y especial. En este escenario, la habitación secreta se convertiría en una especie de símbolo de su amor, una muestra de su compromiso y de su deseo de construir un futuro juntos. Un gesto romántico y significativo que habla de una relación profunda y sincera. Otra posibilidad es que se tratara de un gesto de generosidad y de amistad. Que Demet, al conocer a Can y saber sus gustos y aficiones, quisiera hacerle un regalo que le hiciera feliz, que le sirviera para relajarse y disfrutar de su tiempo libre. En este caso, la habitación secreta sería un reflejo de su amistad, un gesto de cariño y de apoyo hacia su compañero de trabajo. Un espacio donde Can pudiera ser él mismo, lejos de las presiones de la fama, y donde pudiera disfrutar de sus aficiones y pasiones. Y por supuesto también está la posibilidad de que todo sea una exageración, un rumor sin fundamento. Que la realidad sea mucho más simple y que la habitación secreta, si existió, no tuviera el significado y la trascendencia que se le ha querido dar. Que en realidad fuera un simple espacio multifuncional, un despacho, una sala de estar, o incluso un simple vestidor. O incluso que la historia de la habitación secreta fuera inventada por los fans para darle más emoción a la relación entre los dos actores. Pero independientemente de la verdad, lo cierto es que el rumor de la habitación secreta ha alimentado la leyenda de Demet y Can. Ha contribuido a crear una imagen de pareja apasionada, romántica y llena de secretos. Y aunque no sepamos si es verdad o mentira, lo que sí está claro es que el público adora este tipo de historias. Les encantan los misterios, las especulaciones y el drama. Es la magia del mundo del espectáculo, la intriga que nos mantiene pegados a la pantalla y que nos hace soñar con historias de amor y pasión. Ahora, quiero profundizar en las posibles interpretaciones de esta historia. ¿Qué significado podría tener la creación de esta habitación secreta en la relación entre Demet y Can? Podríamos analizarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, podríamos considerar la habitación secreta como una muestra de amor romántico. Un gesto de cariño y dedicación que va más allá de lo material, y que refleja un profundo afecto y compromiso. Una declaración de amor en forma de espacio personal, diseñado a medida para la felicidad de la persona amada. En este sentido, la habitación secreta se convierte en un símbolo de la intimidad y de la complicidad de la pareja. Por otro lado, podríamos interpretar la habitación secreta como un reflejo de la necesidad de privacidad y de evasión en un mundo de fama y de exposición pública. Un refugio donde la pareja pudiera escapar de las miradas indiscretas y disfrutar de su intimidad en un ambiente seguro y acogedor. En este sentido, la habitación secreta se convierte en un santuario, un espacio sagrado donde la pareja pudiera ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Además, podríamos considerar la habitación secreta como una muestra de generosidad y de amistad. Un gesto de cariño y de apoyo hacia su compañero de trabajo, que demuestra su afecto y su compromiso con la felicidad de la otra persona. En este sentido, la habitación secreta se convierte en un espacio de disfrute, diseñado para satisfacer las aficiones y los gustos de Can Yaman.
Ahora bien, si nos adentramos en el análisis de la posible reacción de Kanyaman ante este regalo, podríamos especular sobre su asombro, su emoción, su agradecimiento y su felicidad. Imaginen la sorpresa de Khan al descubrir que Demet había creado para él un espacio secreto, un lugar diseñado exclusivamente para él. Podría haber sentido una gran emoción al percibir la profundidad del amor y del afecto de Demet. Podría haber agradecido este gesto de generosidad y de compromiso, y haberse sentido aún más atraído hacia ella. Sin embargo, también podríamos plantearnos si este regalo pudo generar alguna expectativa o presión en Kanyaman. Podría haber sentido la necesidad de corresponder de alguna manera, de demostrar su propio afecto y compromiso. O quizás podría haberse sentido un poco abrumado por la magnitud del gesto, y haber necesitado un tiempo para asimilarlo y comprenderlo. En cuanto a la supuesta ubicación de la habitación secreta en la casa de Demet, podríamos analizar el significado de este hecho. Podría reflejar un deseo de construir una relación más íntima y duradera, de compartir su espacio personal y de crear un ambiente de confianza y de seguridad. Podría indicar que la relación entre Demet y Khan había trascendido el ámbito profesional y se había convertido en algo más personal y significativo. También es importante considerar el contexto en el que se produjo este rumor. En ese momento Demet y Khan estaban en el punto álgido de su éxito profesional y, al parecer, también de su relación personal. La serie Erkencicus estaba cosechando un gran éxito de audiencia, y la química entre los actores era evidente para todos. Esto, sin duda, contribuyó a alimentar los rumores y las especulaciones sobre su relación. Además, es fundamental recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Los medios de comunicación y las redes sociales se alimentan de este tipo de historias, que generan interés y expectación entre el público. Por lo tanto, es importante tomarse estas informaciones con cautela y no dar por sentado todo lo que se dice. Pero, ¿qué pasó con la relación entre Demet y Khan? ¿Por qué terminaron? Esa es otra historia. Pero os aseguro que también está llena de rumores y especulaciones. El final de la relación entre Demet Özdemir y Kanyaman es otro de los temas que despierta mucha curiosidad y que ha dado lugar a diversas teorías. Una de las hipótesis más extendidas es que la presión mediática y la exposición pública jugaron un papel importante en la ruptura. El hecho de ser dos estrellas en ascenso, constantemente perseguidos por los paparazzi y sometidos al escrutinio de los medios, pudo generar tensiones y dificultar la convivencia. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y a sus aspiraciones profesionales. Demet Özdemir, con su carácter extrovertido y su enfoque en su carrera, y Kanyaman, con su personalidad más reservada y sus ambiciones internacionales, podrían haber tomado caminos diferentes, lo que eventualmente llevó a la separación. También se ha especulado sobre la posibilidad de infidelidades o de terceros en discordia, aunque estas afirmaciones nunca han sido confirmadas. Sea cual sea la verdadera razón de la ruptura, lo cierto es que la separación de Demet y Khan entristeció a sus seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la habitación secreta existió realmente? ¿Qué tipo de habitación imagináis que podría ser? Dejad vuestros comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con vosotros. Me interesa mucho saber qué ideas tienen ustedes sobre el tema. Ya para ir terminando y después de todo el análisis y la especulación, es hora de que hagamos un pequeño resumen. Hemos hablado de los rumores sobre la habitación secreta que Demet Özdemir le hizo a Kanyaman, de las posibles interpretaciones, y de la importancia de tomarse las cosas con perspectiva. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde el amor romántico hasta la amistad, y hemos reconocido que en el mundo de los famosos, la verdad es a veces difícil de encontrar. Hemos reflexionado sobre el significado de la habitación secreta, analizando sus posibles funciones, los sentimientos que pudo generar, y el impacto que pudo tener en la relación entre Demet y Khan. Y finalmente hemos recordado la importancia de no dar por ciertas todas las informaciones y de mantener una actitud crítica ante los rumores y las especulaciones. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. A mí me encanta este tipo de temas. Me encanta investigar, analizar y compartir con vosotros todo lo que descubro. Así que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un buen like, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios abajo contándome qué pensáis de todo esto.
Me interesa mucho vuestra opinión. ¿Creen que el secreto de la habitación fue solo un rumor? ¿O creen que fue algo real que vivió esta pareja? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.